En este lugar, la realidad se abre como una grieta. Lo que no ves, lo que no escuchas, está más cerca de lo que crees. Esto es Tercer Ojo, con Macario y Natalia, donde lo invisible se vuelve audible. Prepárate, lo que estás a punto de escuchar no quería ser descubierto. Bienvenida. Hoy tenemos sobre la mesa los extractos de un thriller que de verdad empieza a 100 por hora y no frena. Hablamos de Cadáver 1 de Nick Clausen. Es una historia de apocalipsis zombie, sí, pero vamos a ver que tiene truco. Totalmente, porque la pregunta que nos hacemos no es solo ¿qué pasa?, sino, a ver, ¿cómo lo construye el autor para que algo tan visto como los zombies nos vuelva a poner los pelos de punta? Nuestra misión hoy es un poco destripar ese arranque, ver cómo se monta el pistoletazo de salida de un apocalipsis a partir de una decisión terrible. Pues vamos a esa decisión. El punto de partida parece sacado de un manual, ¿no? Dos amigos, Jacob y Viggo, se van de caza a un bosque helado en Noruega. Clásico. El típico escenario. Encuentran una cabaña aislada y dentro un hombre ahorcado. Lo queríamos todos llamar a la policía, ¿no? Pues no. Aquí es donde todo se tuerce. Y fíjate, no por un virus que se escapa de un laboratorio, que es lo típico, sino por algo mucho más humano y reconocible, que es el ego. Claro. Viggo es la sensatez, el que dice, vámonos de aquí, esto no es asunto nuestro. Pero Jacob es pura testosterona juvenil, ve la oportunidad de ser el héroe de la película. Quiere la anécdota, ¿no? El poder llegar y contarle a su hermano mayor, Axel, que trabaja en la morgue, mira lo que he traído. Y por esa bravuconada, ignora todas las señales de alarma que el autor nos pone delante con luces de neón. Exacto, es una clase magistral de presagio. La piel del cadáver tiene un tono verdoso que no es normal. Hay arañazos en la viga como si hubiera intentado liberarse. Pero después de colgarse... Eso es. Y lo más gordo, una nota de suicidio que no pide perdón, sino que grita, quemadlo todo. O sea, es una advertencia, no es una despedida. Y Jacob, contra todo pronóstico y contra la opinión de su amigo, decide cargarlo en la furgoneta del padre. Y esa decisión es el verdadero motor de la historia. El autor nos obliga a preguntarnos cuántos desastres globales podrían empezar con una simple mala decisión de alguien que solo quiere impresionar a los demás. Es que ancla el apocalipsis en algo terroríficamente mundano. Totalmente. Y una vez que ese cadáver está en la furgoneta, la cuenta atrás ha comenzado. Ya no hay vuelta atrás. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque claro, durante el viaje de vuelta, con el cuerpo envuelto en una manta justo detrás de ellos, el cadáver se despierta. Y no se despierta confuso, precisamente. Furia. El ataque es salvaje, instantáneo. Muerde a Viggo y le arranca una oreja. Es un momento de caos absoluto que el autor describe de una forma muy visceral. No hay diálogos ingeniosos, solo gritos y el sonido de la carne rasgándose. Y en ese momento de pánico absoluto, con su amigo herido y una criatura reanimada a 1 metro de él, ¿cómo reacciona Jacob? ¿Lucha o huye? Lucha, por puro instinto. Pega un frenazo, el coche vuelca en el hielo y en medio de ese amasijo de hierros consigue apuñalar a la criatura en la cabeza con su cuchillo de caza. Pero ya es tarde. Uf. La criatura le ha mordido en el dedo meñique. Y aquí Jacob toma la segunda decisión más importante del libro. Se corta el dedo. Sin dudarlo. Es una escena brutal. ¿Qué nos dice eso sobre las reglas de este universo? Nos dice varias cosas. Primero, que el contagio es rapidísimo y la amenaza es letal. Segundo, y para mí más importante, nos muestra la lucha del personaje contra algo que no entiende. Él no tiene ni idea de si cortarse el dedo servirá de algo. Es un acto de pura desesperación basado en una vaga idea sobre parásitos que mencionó Viggo. Claro, es el instinto de supervivencia más primario. Exacto. Contra una amenaza sobrenatural. Y esa decisión, esa automutilación, lo marca para el resto de la historia. Y justo en este punto, el autor hace un cambio de ritmo muy inteligente. Fragmenta la narrativa, nos saca de la perspectiva de Jacob. ¿Por qué crees que hace eso? Para mostrarnos que la infección ya no es el problema personal de Jacob. Es un problema que se expande en múltiples frentes a la vez. Nos convierte como lectores en testigos impotentes de cómo el fuego se extiende sin control. Y eso aumenta la sensación de pánico y de escala. Es una gran técnica para ampliar el alcance de la historia. Por un lado tenemos al hermano, Axel.
recibe una llamada de Jacob justo antes del accidente. Una llamada caótica de gritos, gruñidos, que se corta de golpe. Su preocupación lo lleva al hospital y de ahí a la morgue. Y en la morgue, bueno, se encuentra con la pesadilla hecha realidad. El cuerpo de su amigo Vigo. Y es testigo directo de la reanimación. Ve cómo ataca a un empleador, Miquel, y cómo el contagio empieza a propagarse por el sótano. Y aquí vemos un tropo clásico del género, pero ejecutado a la perfección. El sesgo de normalidad. ¿El qué, perdona? El sesgo de normalidad. Es la tendencia de la gente a creer que las cosas funcionarán siempre como han funcionado normalmente. Los médicos del sótano ven a Vigo reanimado y su cerebro no puede procesar que es un zombi. Su reacción es tratarlo como un paciente psicótico. Intentan sedarlo. Claro. Su formación, su lógica, les impide ver la monstruosa realidad que tienen delante. Y esa incredulidad es la gasolina para el fuego. Mientras ellos intentan aplicar protocolos lógicos a algo ilógico, el contagio se desboca. Axel, que oyó la llamada, es el único que empieza a sospechar que las reglas del juego han cambiado para siempre. Y mientras el caos explota en el hospital, la historia no nos deja olvidar la pregunta clave. ¿De dónde demonios salió esa cosa? Para eso, volvemos al bosque helado con el sheriff Tom, que está a punto de descubrir que esto no es un virus, es algo mucho más antiguo. El sheriff Tom es un personaje genial. El típico policía a punto de jubilarse. Cínico, que solo quiere que le dejen en paz. Sí, Pero hay una pista que no puede ignorar. Una arcilla de un color turquesa muy particular en las botas del suicida. y esa pista lo cambia todo. Lo lleva a una casa al otro lado de la colina y en el jardín a un agujero excavado en la tierra. Un túnel. Y aquí la historia da un volantazo. Salimos del thriller de infección y entramos de lleno en el folk horror, en el terror ancestral. Totalmente. Porque lo que hay ahí dentro no es una mina, es una tumba, con runas grabadas en las paredes. De repente, la amenaza ya no es un infectado. Es algo con historia, con mitología. Precisamente, se eleva el nivel de la amenaza. Y el autor nos lo demuestra de la forma más brutal posible. El compañero de Tom, Jungersen, entra en el túnel y es arrastrado a la oscuridad por algo que se describe como una criatura esquelética ancestral. No es un zombi recién hecho, es el origen de la plaga. Tom huye despavorido, se refugia en la casa y allí encuentra a Christopher, un adolescente que lleva una semana encerrado en la despensa. Y aquí tenemos un contraste que es fascinante. Es brillante. Por un lado tienes la respuesta oficial, el sheriff, que está superado por los acontecimientos, y los médicos del hospital que se niegan a creer lo que ven. Y por otro, tenemos a Christopher, un chaval que gracias a las películas y los videojuegos entiende la amenaza al instante. No tiene dudas, no tiene sesgo de normalidad. Claro. Su primera reacción es decir la frase clave de todo el género: hay que dispararles en la cabeza. Acepta la nueva realidad porque la cultura popular ya se la había presentado. Es una reflexión muy interesante sobre cómo a veces la ficción nos prepara para lo impensable mejor que los protocolos oficiales. Exacto, pero la realidad siempre es más dura. Tom, el representante de la ley, es mordido por la dueña de la casa, Helda, y en ese momento el propio sistema se convierte en vector del contagio. La infección ya no está contenida, tiene a la ley de su parte, por así decirlo. Vale, recapitulemos. Tenemos un brote descontrolado en el hospital, con personal médico incrédulo. Y por otro lado, hemos descubierto que el origen no es un virus, sino una especie de tumba antigua con un monstruo primigenio suelto. ¿Cómo convergen estas dos tramas? Convergen en el caos absoluto del hospital, que se convierte en un microcosmos de la sociedad colapsando. El edificio queda sellado y se transforma en una ratonera. Y la narrativa nos divide entre varios grupos que luchan por sobrevivir. Están Frida, la enfermera, y su compañera Olivia. Vemos el colapso del vestíbulo principal a través de sus ojos. Y en su grupo se cuela la doctora Anna-Marie, que fue mordida en el sótano pero lo oculta. Otro ejemplo de egoísmo y negación que pone a todos en peligro. Luego tenemos a Axel, que protagoniza una secuencia de huida por los conductos de ventilación que es pura claustrofobia. Es su descenso a los infiernos y su renacimiento en un piso superior, donde ya es plenamente consciente de la naturaleza de la amenaza. Y por último está Jacob, nuestro paciente cero indirecto. Se despierta en su habitación justo a tiempo para ver a la doctora Anne-Marie transformarse. Y su única vía de escape con Frida es salir por la ventana y avanzar por la cornisa del edificio. Una escena de vértigo que demuestra que los zombies no son el único peligro. Y todos los caminos le iban a Roma, o en este caso, a la azotea.
El último refugio, el lugar donde la esperanza y la desesperación se dan la mano. Hay soldados, hay civiles y hay la promesa de salvación en forma de helicóptero. Pero es una falsa esperanza, claro. El final en la azotea es una auténtica cascada de desgracias, no te da ni un respiro. Primero, Jacob y Frida se reúnen con Axel en la escalera de incendios. Consiguen llegar a la azotea y los soldados les dejan subir al helicóptero. Parece que lo han logrado. Pero el factor humano vuelve a ser el catalizador del desastre. Un padre, desesperado, ha mentido para subir a su hijo al helicóptero, ocultando que el niño está infectado. Es un acto de amor y egoísmo que lo condena todo. El niño se transforma dentro del helicóptero, muerde a Frida y la hiere de muerte. En medio del caos, los soldados echan a Jacob y a Axel del aparato para intentar salvarse. Y de repente, están de nuevo en el punto de partida. En la azotea, pero ahora invadida por la horda. Es la desesperación absoluta. Y en ese momento Axel encuentra un paracaídas de emergencia. Solo uno. Y aquí llega el clímax del largo de Jacob. Su hermano le dice que salten juntos, que se agarren, que lo intenten. Es un plan sin ninguna lógica, fruto de la desesperación. Y aquí es donde Jacob completa su círculo. El chico cuya bravuconería lo empezó todo, toma por fin una decisión completamente altruista. Es consciente de que es el culpable. Le dice a su hermano, «Ya he fastidiado todo, no voy a causar tu muerte también», y se lanza al vacío. Un sacrificio que es en realidad su única forma de redención. Es un final increíblemente trágico y potente. No muere luchando como un héroe de acción. Muere aceptando su culpa y dándole a su hermano la única oportunidad que le queda. El libro termina con la imagen de Axel saltando con el paracaídas solo, mientras la horda avanza hacia el lugar donde un segundo antes estaba su hermano. Entonces, si lo juntamos todo, hemos desgranado un apocalipsis que no nace de un laboratorio, sino de una tumba, que no se propaga por un plan maestro, sino por una cadena de errores muy humanos. El ego de Jacob, la incredulidad de los médicos, la mentira del padre en la azotea. Y el arco de Jacob es el corazón de todo. Empieza como el catalizador del desastre, por pura arrogancia juvenil, y termina con el sacrificio definitivo, no para salvar el mundo, sino para salvar a la única persona que le importa. Es una redención a escala personal, no épica. Y yo creo que por eso funciona tan bien. Y nos deja con una idea final para darle vueltas. La historia termina con Axel flotando en el aire, escapando del caos inmediato del hospital. Pero el problema de fondo sigue ahí, ¿verdad? Exacto. Y esa es la pregunta que te deja el libro resonando en la cabeza. Axel ha escapado de los infectados, de los síntomas. Pero el origen del mal, esa criatura ancestral que lo empezó todo, sigue libre en aquella colina. Y la infección ya está fuera del hospital, viajando en la persona del sheriff Tom. El problema no ha hecho más que empezar. Lo que plantea una cuestión aterradora. ¿Qué pasa cuando la amenaza no es simplemente un virus que se puede contener o una horda que se pueda aniquilar, sino una fuerza antigua, quizá inteligente, que ha sido despertada? Que la lucha por la supervivencia acaba de empezar y las reglas que creíamos conocer, como la de disparar a la cabeza, puede que ya no sirvan para nada. Axel ha sobrevivido a la primera batalla, pero la verdadera guerra, la guerra contra el origen, ni siquiera ha comenzado. Así termina esta visión. Pero no creas que termina del todo. Puedes cerrar los ojos, pero el tercero sigue viendo. Esto fue Tercer Ojo. Si quieres abrir más puertas a la oscuridad, síguenos en redes. Búscanos como Tercer Ojo en todas las plataformas. Nos escuchamos en la próxima oscuridad.